el drenaje venoso, dice, la mayoría desemboca en la vena esplénica. El drenaje venoso del páncreas hacia la vena esplénica. ¿Cuál es la vena esplénica? Esta de aquí. La vena esplénica que se va a unir con la vena mesentérica inferior para formar la vena porta. Entonces las venas pancreáticas, dice, en su mayoría desemboca en la esplénica. Aquí está desembocando en la vena esplénica, ¿no? El resto va a la mesentérica, a la vena mesentérica superior o directamente a la vena porta. Va a la vena porta directamente o va a la mesentérica inferior, ¿no? Entonces, principalmente a la esplénica, ¿no? Y secundariamente o en forma el resto a la vena mesentérica superior o a la vena porta hepática. Y ese sería el páncreas. Vamos a ver un momento. Vamos a ver el vaso. El vaso no es una víscera cuya función es destruir los glóbulos rojos que han pasado los 120 días, ¿no? Un glóbulo rojo vive 120 días. Luego de los 120 días tiene que ser descartado, ¿no? Y quien se encarga de destruir los glóbulos rojos deformes, ¿no? Los glóbulos rojos ya que cumplieron los 120 días es el vaso, ¿no? Entonces dice, el vaso es un órgano, hemocaterético, ¿no? ¿Qué significa hemocaterético? ¿No? Caterético. Hemocaterético es aquel órgano, ¿no? en relación al vaso que destruye los glóbulos rojos, ¿no? ¿Cuándo destruye los glóbulos rojos? Cuando pasaron los 120 días o cumplieron 120 días de vida, ¿no? El glóbulo rojo. O sea, el glóbulo rojo que es como un disco bicóncavo, ¿no? Lo es destruido a los 120 días. Hay glóbulos rojos pequeños, hay glóbulos rojos gigantes, ¿no? Hay glóbulos rojos deformes como una semiluna, ¿no? Entonces, todos estos glóbulos rojos, ¿no? con alteraciones en su estructura también son destruidos, ¿no? Este glóbulo rojo en semiluna se llama anemia falciforme, ¿no? Hay pacientes que tienen una anemia falciforme y no saben. Siempre están pálidos, ¿no? Entonces le hacen una punción o sacan sangre, ¿no? Encuentran glóbulos rojos deformes, ¿no? Se llama anemia falciforme. Y entonces, ¿qué hace el vaso? El vaso, ¿qué hace? Lo destruye. Este es un glóbulo rojo deforme, ¿ya? Lo destruye. Y como la mayoría de sus glóbulos rojos son así, entonces el paciente disminuye el número de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo y ocasiona una anemia falciforme. No, el paciente a veces no sabe, tiene dolor de cabeza por anemia. Le hacen un dosaje y sus glóbulos rojos y estudian la morfología y hay glóbulos rojos en abundancia que son deformes. Entonces el vaso que está haciendo lo está destruyendo, ¿no? Y entonces esta tiene alteración en su membrana, alteración en la membrana del glóbulo rojo. ¿Y cómo se cura? Solamente dándole ácido fólico, ¿no? Ácido fólico. Hay en tabletas ácido fólico, ¿no? O sea, empieza a tomar ácido fólico,
¿no? Y empiezan a mejorar la estructura del glóbulo rojo. Entonces el vaso ya no lo destruye y el número de glóbulos rojos que estaba bajo empieza a normalizarse, ¿no? Y el paciente desaparece la cefalea, ¿no? Claro, la causa de la cefalea en las damas generalmente es por tensión, ¿no? Entonces las damas no están, digamos, estructuradas, no están para soportar el estrés de la vida, ¿no? El hombre, pues, ¿no? Son más responsables, cualquier detalle que es incómodo les altera, ¿no? En cambio el varón, pues, no importa, ¿no? Lo supera eso, ¿no? Entonces, eso genera estrés, el estrés genera contractura muscular de músculos del cuello y eso genera dolor de cabeza, ¿no? Pero por ahí puede estar oculto, ¿no? Una aneurisma, un aneurisma de alguna arteria del cerebro, ¿no? Si el dolor de cabeza es lento, de pronto aumenta el dolor de intensidad, y ahí hay que hacerse una tomografía, ¿no? Puede haber algún vaso que está dilatándose y se rompe y se terminó, ¿no? Entonces, siendo jóvenes, ¿eh? Entonces, una cefalea que es leve de pronto ya es insoportable, hay que pensar ahí un aneurisma, ¿no? Y ahí se puede operar y se acabó, se resuelve el problema. El problema es cuando se rompe, ¿no? Ya no hay tiempo para sacarle ese problema, ¿no? Claro, algunos llegan al hospital, pero traído por familiares, ¿no? Y el neurocirujano abre, hace una craniotomía, va a buscar de dónde está el sangrado, ligará la arteria, ¿no? Pero eso, el coágulo ya produjo daño a nivel cerebral, ¿no? Quedan secuelas, ¿no? Entonces, este diagnóstico oportuno, que es difícil, ¿no? Puede salvar la vida, ¿no? O si vive, evita las secuelas, ¿no? Bueno, entonces, el vaso, ¿no? Como órgano, es un órgano hemocaterético, ¿no? O sea, destruye glóbulos rojos que pasaron los 120 días o glóbulos rojos deformes. Hay glóbulos rojos pequeños, glóbulos rojos grandes, glóbulos rojos en la membrana, los destruye. Ahora, el vaso es un órgano, también almacena sangre. La otra función del vaso es almacenar sangre, ¿no? Es un va a almacenar sangre, ¿no? También aquí en el vaso maduran los linfocitos, es un órgano donde va a haber maduración de los linfocitos. Ahora, cuando retiramos el vaso es un órgano friable, es un órgano friable. ¿Qué significa friable? ¿No? Significa que el vaso es muy frágil, ¿no? Claro, el vaso está protegido por la costilla número 9, ¿no? La costilla número 10 lo protege, ¿no? Y la costilla número 11 lo va a proteger. Esas tres costillas protegen al vaso, ¿no? Ahora, este vaso no es palpable, o sea, no se puede palpar. El hígado sí es palpable, no todo el hígado, solo el borde anterior. Al paciente se le pide que inspira, el diafragma desciende y empuja el hígado hacia abajo. En ese momento uno puede aprovechar para palpar, pero el vaso no es palpable. ¿Y qué pasa si el médico examina el abdomen del paciente y palpa el vaso? Significará que el vaso ha crecido, ¿no? Entonces ese vaso aumentado de volumen está destruyendo glóbulos rojos. Entonces tiene a eso el aumento de volumen del vaso se llama espleno, ¿no? Esplenomegalia.
si ustedes palpan un vaso, como diagnóstico ponen al final, ¿no? O uno de los diagnósticos, ponen uno, esplenomegalia. Y si lo ven pálido al paciente, ponen ahí anemia, ¿no? Esto se llama impresión diagnóstica. O sea, lo que ustedes examinando y preguntando, lo que les parece, ponen ahí, se llama impresión diagnóstica, ¿no? Anemia. Y de repente el paciente tiene dolor de cabeza. Otro diagnóstico, cefalea, ¿no? Entonces hay esplenomegalia, hay anemia, hay cefalea. Entonces ustedes van organizando su impresión diagnóstica. O sea, todo eso lo pueden unir en un solo diagnóstico, ¿no? Entonces, todo esto se explica por una está destruyendo glóbulos rojos, es la causa de la anemia. Y la anemia origina cefalea, ¿no? Entonces todo encaja en un grupo. Ahora ya tienen los diagnósticos. Ahora, ¿qué le pedirían al paciente? Examen de sangre periférica, ¿no? Para ver si hay alteración en la forma. También valorarían cómo está el número de glóbulos rojos, ¿no? Se llama hematocrito. Piden un hematocrito, un recuento de glóbulos rojos, piden un informe de los glóbulos rojos, de las formas de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, y de repente piden una ecografía, una tomografía para corroborar el crecimiento del vaso, ¿no? Entonces pueden llegar a un diagnóstico. ¿Y qué pasa si hay una esplenomegalia crecido y ese vaso está destruyendo glóbulos rojos? No son glóbulos rojos deformes, está destruyendo glóbulos rojos sanos, ¿no? Entonces este vaso ya no es el adecuado, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es esplenectomía, sacar el vaso. Sacan el vaso y terminó la anemia, ¿no? Terminó la cefalea, todo eso, ¿no? Pero al sacar el vaso, este es un órgano que se encarga de madurar los linfocitos. Entonces su defensa del paciente disminuye, ¿no? Es más susceptible a infecciones. Claro, no hay una diferencia tan marcada, ¿no? Pero ya es más susceptible a infecciones, ¿no? Entonces, el vaso es una masa blanda, vascular, tiene una cápsula fibroelástica muy delicada, rodeada por una hoja de peritoneo, ¿no? Aparte de tener su cápsula, el peritoneo lo envuelve, ¿no? Ese peritoneo se llama peritoneo visceral, pero no hay peritoneo en el ilio. El ilio es el área por donde ingresan las arterias, las venas, ¿no? Esa área por donde ingresan se llama ilio, es el ilio del vaso. Y los elementos que ingresan o salen del vaso, a eso se llama pedículo. Ese es el pedículo, pedículo del vaso o pedículo esplénico. Y el área por donde ingresan o salen se llama ilio. Entonces dice, no hay peritoneo en el ilio. El resto está cubierto, pero no aquí, ¿no? El tamaño de 12 a 7 centímetros, 12 por 7 centímetros ya, 12 centímetros en su eje mayor y en su eje transverso 7 centímetros, ¿no? Ahora, aquí está en su posición anatómica. Entonces, este borde, el borde anterior, fíjense, es festoneado, tiene, tiene entradas, ¿no es cierto? Aquí, esto se llama está, digamos, hundido o deprimido en su borde anterior. Entonces, ustedes, paso, claro, el vaso a veces nos dan, o sea, no está en su posición anatómica. Entonces, reconocemos el borde anterior, las entrantes, ¿no? Ya está festoneado. En cambio, el borde posterior, este es el borde anterior. El borde posterior es continuo, ¿no? Entonces yo puedo diferenciar borde anterior de borde posterior. Ahora, el polo superior
el polo superior es más agudo, termina, digamos, en punta. En cambio, el borde inferior es más recto, es más un poco, tiene una porción horizontal, ¿no? En cambio, este es casi más agudo, ¿no? Entonces, el polo superior, el polo inferior. Entonces, yo puedo reconocer el borde anterior y luego digo, ¿cuál es el polo? Este es el polo superior, o si es más agudo, es el polo superior, ¿no? El polo superior. Si es más recto, más ancho, es el polo inferior, ¿no? Y esta cara convexa es de la cara costal, porque está en relación a las costillas, ¿no? Está la novena, la décima, la 11. Se llama la cara costal. El vaso entonces tiene una cara costal, pero donde está aquí el hilio es la cara interna. Se llama cara costal o cara externa, ¿no? Y aquí tendrá la cara interna. Pero la cara interna tiene dos porciones, antero-interna y postero-interna. Ahí vamos a ver por aquí. Entonces, fíjense, si nosotros cortamos aquí, ahí está, este es el borde anterior, ¿no? Y aquí es más redondeado, aquí es más agudo, ¿no? Ahora, aquí la cara costal está, lo que estamos viendo es la cara interna. Esta es la cara interna. Pero la cara se llama cara antero-interna, antero-interna. La cara externa está por fuera, la cara externa. Esta es la cara costal, es la cara externa. Esta es la cara externa. Claro, no lo vemos porque estamos viendo el borde, como que el vaso ha sido girado, ¿no? Y detrás de este pedículo está la cara postero-interna. Hay dos caras internas, una anterior y una posterior. Y hay una cara externa. Claro, si nosotros cortamos al vaso así, veríamos en el corte, seríamos así, la cara externa, así, sí sería la cara externa, la cara costal, ¿no? Y aquí tendríamos, claro, si lo hemos cortado, ¿no? Aquí tendríamos así, así. Aquí estará llegando las ramas de la esplénica, estarán saliendo las ramas venosas de la esplénica, ¿no? Esta es la cara externa y todo esta es la cara interna. Esta es la cara antero-interna, este de aquí, y esta es la cara postero-interna. En el corte, ¿no? En la sección, ¿no? Entonces, esta es la cara externa, cara antero-interna, postero-interna. La cara antero-interna se relaciona con el estómago. Aquí está el estómago. Claro, al estómago también lo hemos cortado. Este es estómago, ¿no? Y aquí habremos cortado el riñón. En la cara posterior interna se relaciona con el riñón, ¿no? Y la cara anterointerna con el estómago, en el corte, en la sección acá, ¿no? Y la cara externa se relaciona con las costillas, ¿no? Las costillas número 9, 10, 11, ¿no? Y la cola del páncreas se dirige, ¿no? La cola del páncreas se dirige al hilio del vaso, es la cola del páncreas, ¿no? El vaso es ovoide, pulposo, un tono morado, el tamaño de un puño. Ustedes pasen su puño, de ese tamaño es aproximadamente su vaso. Es el órgano abdominal más vulnerable. A este le llaman un órgano friable. Lo que le decían antes, ¿no? Friable. ¿Qué significa? Que fácilmente se puede lesionar. Los niños están jugando, entre ellos se corretean los niños, ¿no? Y de pronto uno choca con la esquina de una mesa pequeña, digamos, con la esquina de una silla. Se cae sobre la esquina, se rompe el vaso. Como las costillas de los niños son muy flexibles, una caída sobre algún objeto agudo puede generar una ruptura del vaso. Cae al piso, empieza a perder sangre dentro de la cavidad abdominal, pierde, ¿no? Baja la presión, pierde el conocimiento y se está muriendo.
inmediatamente llevar a emergencia, abren el abdomen y ligan el vaso que está sangrando. No hay forma de poner puntos al vaso. ¿Por qué? A ver, yo le digo, nosotros tenemos un huevo pasado, ¿no? Así, a ver, eh, rompan el huevo pasado o corten, colóquenle puntos allá. Podrán suturar si lo han cortado al huevo. Poniendo puntos se podrá reparar, ¿no? A medida que van ajustando la sutura, eso se va a romper, ¿no? Se rompe. O sea, no hay forma de suturar. Van colocando puntos y a medida que ajustan se rompe el vaso, se rompe. Entonces lo único que queda es hacer una esplenectomía, sacar el vaso, ¿no? ¿Dónde se encuentra en el hipocondrio izquierdo, ¿no? El cuadrante derecho izquierdo? Está protegido por la costilla número 9, 10, 11, su cara costal. Es el mayor órgano linfático. Los órganos linfáticos son los ganglios, la amígdala, las amígdalas, ¿no? Más pequeño que el ganglio serán las placas de Peyer, ¿no? Las placas de Peyer en el ilio, ganglios. La amígdala es un órgano linfático y el mayor órgano linfático es el vaso. Entonces el vaso es el mayor órgano linfático, ¿no? El lugar de proliferación, de maduración del linfocito, ¿no? Durante la vida uterina, ¿no? Es un órgano formador de sangre, pero luego pierde esta función, ¿no? Luego del nacimiento, ¿no? Luego del nacimiento, ¿cuál es la función? Destruir glóbulos rojos, ya que cumplieron los 120 días, ¿no? Y las plaquetas, también destruye las plaquetas que están destruidas, ¿no? Reciclan, o sea, destruye el glóbulo rojo y el hierro que sale de la hemoglobina, que es una proteína del glóbulo rojo, de esa hemoglobina, ¿no? Esa hemoglobina tiene hierro en su estructura, ¿no? Al destruir, lo reciclan el hierro, o sea, sacan el hierro para formar otro glóbulo rojo. Y la globina también, ¿no? Es una proteína, o sea, sus componentes del glóbulo rojo es reciclado para formar nuevos glóbulos rojos, ¿no? Es un reservorio de sangre, ¿no? Almacena glóbulos rojos y plaquetas. No es un órgano vital, o sea, pueden sacar el vaso, pero el paciente sigue vivo. Perderá sus funciones, ¿no? Pero está vivo el paciente, ¿no? O sea, el saco el corazón no va a vivir, ¿no? Es un órgano vital, ¿no? O saco el hígado, ¿no? Pues de aquí tenemos al vaso, ¿no? Entonces, esta es su cara, esta cara de aquí es la cara anterointerna. Y esta es la cara posterointerna. ¿Dónde está el riñón? Cara posterointerna, cara anterointerna. Y la cara que no vemos, la cara costal. Y aquí está la costilla número 9, la costilla 10, está a la espalda de todo eso, ¿no? Y este es el pedículo esplénico. Pero antes de llegar al ilio, ya da múltiples ramas, ¿no? Aquí arriba estará el vértice, o el polo superior, este es el polo inferior. Y el polo inferior se relaciona con el ángulo esplénico del polo. Y aquí en una pieza anatómica, ¿no? Aquí está la arteria esplénica. Y antes de llegar tiene múltiples ramas. Esta será su cara anterointerna. Esta es su cara posterointerna. La cara posterointerna se relaciona con el riñón, ¿no? Y la cara anterointerna se relaciona con la cara, comparte la cara anterior del estómago, ¿no? Con
curvatura con la curvatura mayor del estómago. Aquí la cara costal o cara externa es convexa, ¿no? Aquí está el borde anterior, que es un borde pestoneado. Es el borde anterior, ¿no? Luego, aquí no vemos las otras caras. La cara externa o cara costal, ¿no? Aquí está llegando, fíjense. Aquí tenemos la arteria esplénica. La arteria esplénica, fíjense cómo deja su huella en la cara posterior del páncreas. Este es el páncreas visto por detrás. Nos va dejando. Aquí desaparece. Como es la cara posterior, la anterior está hacia allá, ¿no es cierto? Entonces yo de la parte anterior veo que aquí ya no hay. De pronto aparece. Y después desaparece. Otra vez aparece, ¿no? Entonces va dejando su huella. Y aquí están las ramas pancreáticas, ¿no? Aquí tendrá múltiples ramas pancreáticas, ¿no? Este será el tronco celíaco, ¿no? Y esta es la hepática común, ¿no? Listo. Alumnos, hasta ahí habríamos llegado, no en la parte teórica. Y a las 9:30 puede programar la clase. Voy a buscar imágenes para ver, ¿no?, cómo tratamos de suplir la práctica, ¿no? ¿Alguna pregunta, alumnos?